¿Qué tal? ¿Cómo están? Este ya va a ser vuestro penúltimo laboratorio y nos toca ver el tema de planos de ensambles, ¿no? Un ensamble es la unión de distintos elementos, ¿no? Que trabajan en conjunto. Entonces, como pueden ver en este esquema, pues tienen hasta 9 elementos que se unen, ¿no? Y los planos justamente de ensambles nos permiten representar en distintas vistas la unión de esos elementos. Para explicar este tema, vamos a trabajar justamente una de las vistas del ensamble de este elemento que es una horquilla con este otro que es un soporte y obviamente añadiremos acá los pernos de sujeción que van a tener estos dos elementos. Con ello, si nosotros observamos en una vista, por ejemplo, que podría ser una vista frontal teniendo como punto de visión este desde donde dice soporte, ¿no es cierto? Vamos a poder ver que tendríamos pues un perno con una tuerca, otro perno con otra tuerca y obviamente en la espalda también están esos pernos con tuercas, pero no se van a ver por, por la posición de la visualización, ¿no? Entonces vamos a tener en total hasta 4 elementos generales dentro de este ensamble que vamos a explicar a continuación. Para esto vamos a trabajar en nuestro formato A3 y voy a representar estas figuras en una escala 1 en 2 en reducción, ¿ya? Y empezaré dibujando, como les dije, la vista frontal de cada uno de los elementos por separado. De ahí haremos la unión y estaremos también dibujando los pernos que van a unir, ¿no es cierto? Fijar estos dos elementos. Entonces vamos a trabajar en esa escala indicada, ¿ya? Bueno, yo tengo ya el formato A3, así es que vamos a empezar con la horquilla. Esta horquilla, viendo desde esta posición, acá tenemos el ancho de esta médula. Este ancho en medida original es 26, entonces haciendo la reducción va a tener un 13, ¿no es cierto? Entonces voy a empezar, estoy con línea de dibujo, ¿sí? Voy a empezar en cualquier posición, después ya veremos dónde va a quedar, ¿ya? 13 entonces le voy a dar, ¿correcto? Después, toda esa altura es 205 en medida original. Entonces, para nosotros va a medir 102.5. Acá nuevamente tenemos 13 y finalmente para que cierre ese rectángulo tecleo la tecla C, close, cerrar, ¿ya? Ahí está entonces esta parte de la horquilla en vista frontal desde esta posición, ¿correcto? Ahora lo que nos toca ver es esta parte de los círculos, ¿no? Entonces estos círculos, bueno, están a una distancia de 130 de esta base de la horquilla y a la mitad de esa cota vertical. ¿Ya? Entonces, viendo en nuestra escala, obviamente tendría que estar a la mitad y a 65 de distancia. ¿Ya? Entonces, ahora nos corresponde dibujar este círculo mayor que originalmente tiene un diámetro de 100, en nuestra escala va a tener 50, entonces quiere decir que su radio es 25, ahí está. Puedo borrar ya esta línea
el agujero interno es de 35 de diámetro, por ende va a tener un diámetro, ¿sí? Desde ese centro voy a poner opción diámetro, ¿sí? De 17.5, ahí está, ¿ya? Y luego me queda unir, ¿no? Estas partes que se nota que salen estas líneas desde el cuadrante de este círculo mayor, desde los cuadrantes, ¿no? Entonces voy a trazar desde este cuadrante vertical y lo mismo voy a hacer con la parte inferior, ¿ya? Ahí ya va quedando nuestra horquilla, ¿correcto? Muy bien, ahora vamos a hacer un zoom netamente a la horquilla para poder ver ciertos detalles. Entonces, lo que voy a dibujar ahora son estos agujeros que ustedes ven acá. Estos son de diámetro 6, ¿sí? Eso quiere decir en nuestra escala van a tener diámetro 3 y están a una distancia vertical de 17 unidades de este agujero grande, ¿sí? Eso quiere decir estarán a 8.5 en nuestro caso por la escala y la distancia que los separa es de 40, ¿ya? Entonces vamos a empezar, voy a trazar una línea desde el centro verticalmente de 8.5, ¿no es cierto? Y voy a acercarme un poquito más a esta parte y voy a hacer un desplazamiento. Como la distancia de los agujeros es de 40, ¿no es cierto? Sería 20 en nuestra escala. Entonces voy a desplazar 10 unidades a la derecha, 10 unidades a la izquierda y ya puedo trazar ahora los agujeros de diámetro 3, ¿correcto? Voy a hacer un copy de frente en este desde el centro hasta la punta de esa línea, escape, y borro esas 3 líneas, ¿no? Entonces nuevamente vamos a acercarnos a toda la horquilla, ¿ya? Ahí está, ya con sus agujeros, ¿no? ¿Qué detalle más? A ver, todo lo que sea visible. Bueno, acá se observa que hay un filete, ¿no? Este filete es de 2 milímetros de radio, entonces lo que hay que trabajar en nuestra escala es 1 milímetro, ¿no? Pero lo que voy a hacer primero es hacer un recorte de esta línea, ¿sí? Y ahora sí haremos un filete, ¿correcto? Pero vamos a poner el radio tiene que ser en nuestro caso 1, trabajando en la escala 1 en 2, ahí está, nuevamente filete, ya está. Creo que eso es todo lo que tiene visible desde esta vista frontal, ¿no? Entonces ahora tendríamos que ver la parte invisible que serían estos agujeros, ¿no? Entonces de estos agujeros indica que el centro se ubica a 35 unidades de esta parte plana de la horquilla, ¿ya? Igual abajo también 35 unidades, entonces en nuestra escala sería 17.5. Voy a desplazar 17.5, ahí está el centro del agujero y el otro centro del agujero. ¿Y de qué diámetro son? El diámetro es de 13. Entonces en nuestro caso sería de 6.5. Eso quiere decir que el radio sería 3.25. Entonces voy a hacer justamente un desplazamiento a 3.25. Ahí está, hacia arriba, hacia abajo
igual acá, hacia arriba, hacia abajo, y ya están los agujeros. Borro estas líneas, ¿correcto? Ya tenemos configuradas nuestras líneas, ¿no es cierto? Entonces le voy a cambiar que esto tenga una capa oculta, porque son líneas ocultas. Ahí está. Listo. Ahí tenemos nuestra horquilla. Muy bien, entonces ahora pasamos al segundo elemento, que sería este soporte. Igual vamos a dibujarlo desde esta perspectiva. Entonces vamos a ir al AutoCAD y vamos a empezar con trazar una línea. Debe tener la misma altura que la base de la horquilla, ¿no es cierto? De 102.5. El espesor es el mismo, me refiero a este espesor del soporte, ¿ya? 26 en el original, 13, 102.5 y cerrar. Ahí está. Después vamos a ver esta parte de esta médula, ¿ya? La longitud total desde esta línea base, ¿sí? Es de 175 unidades. Entonces sería 87.5 en nuestra escala. Y esta línea está a una altura desde esta base de 145 unidades, o sea 72.5. Con eso ya puedo empezar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar primero una línea desde acá hacia la derecha, ortogonalmente, de 87.5. ¿Ya? Y le voy a hacer un desplazamiento de 72.5. Ahí está. Correcto, 72.5. Ya está, ya tengo esta primera línea. Ahora, el espesor de esta médula del soporte también es de 26, o sea, 13. Correcto, voy a hacer un poquito más de detalle, me voy a acercar ahí. Elimino esta línea, ya no me sirve. Y 13 de desplazamiento. Ahí está. Ya está esta parte. Correcto, voy a seguir haciendo todo lo visible. Acá se observa, ¿no? un ángulo en esa, como una columna central que tiene el soporte. Entonces, de esto me dice que esta línea que se observa acá está a 90 unidades de esta cara de la base del soporte. Entonces para nosotros sería 45. Y que esta línea está verticalmente a una distancia de 60 de esta línea. Entonces para nosotros sería 30. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un desplazamiento a 30 unidades. ¿Correcto? Ya está. Y un nuevo desplazamiento a 45 unidades de esta línea. Entonces voy a trazar una línea desde esta intersección hasta este punto final. Ahí de paso uno también. ¿Ya? Elimino esta línea, no me sirve. Y voy a hacer los recortes necesarios. Acá, acá, correcto. De este y este. Por ahí me faltó uno. Pero ya, lo vamos a ver en un ratito. Ya está toda esa parte visible, ¿correcto? Entonces, esto era lo que me faltaba, ¿no? Eliminar justamente esta línea que nosotros estamos visualizando, que acá no se ve, obviamente, desde la vista frontal. Entonces, vamos a hacer ese recorte rápidamente. Ya está. Ahí está. ¿Ya? Y se ven unos filetes acá, ¿correcto? Acá, ¿no es cierto? Y también en esta posición hay un filete.
¿ya? Y todos esos sabemos que son de 2 de radio, ¿ya? Entonces, vamos a hacer los filetes. Sigue, me imagino, con 1, acá está, 1 de radio, entonces voy a filetear primero este con este, y ya está. Un segundo filete acá y acá, claro, y eso es lo que pasa cuando fileteo ese tipo de líneas, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es una extensión nada más, extender hasta acá, esta línea, el filete se mantiene, ahí ustedes lo pueden ver. Vamos a acercarnos un poquito, ahí está, ¿ya? Entonces, nuevamente a todo el soporte, y me falta filetear acá, ¿no? Ya está, perfecto. Y lo único que me queda ahora es los agujeros invisibles, ¿no? Estos y estos. Primero voy a hacer los de la base, ¿ya? Tan igual, deben estar pues voy a poner líneas ocultas de una vez. Vamos a ver, voy a desplazar a 13.5 unidades, tanto acá como acá, ¿correcto? Y el diámetro de 6.5 a nuestra escala, entonces 3.25 igual ahí. Caray. Ya, ahora sí, elimino y vamos a cambiar por capa de líneas ocultas. Ya, voy a seguir con la capa dibujo. Caray, perdón. Ya está, ahora sí, y voy a seguir con la capa dibujo. Ya, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué pasa con los agujeros de esta médula? Los agujeros, estos de adelante, me indican que están a 35 unidades, ¿sí? De esta línea, estos primeros, a 35 unidades. ¿Ya? 35 unidades. Y los 4 agujeros que tiene esa médula son de 16 de diámetro. Entonces vamos a trabajar a nuestra escala. Sería 35 unidades, desplazamiento de 17.5 primero, para el primer centro. Ahí está. ¿Ya? Ahora, del centro de estos agujeros de adelante a los posteriores, hay 85 unidades, lo que para nosotros vendría a ser 42.5. Primero voy a trazar el centro de sus agujeros. Ahora, el diámetro de los agujeros para nosotros va a ser de 8. Entonces, el radio 4. Desplazamiento 4. 4 ahí también y ahí también. Borramos centros y vamos a ponerle líneas ocultas como corresponde. Ya está. Se ha terminado también ya el soporte. ¿Correcto? Entonces, vamos a unirlos. Vamos a unir estos elementos. Entonces, vamos a ver, voy a mover el soporte, por ejemplo, desde este punto final hasta acá, ahí debe coincidir. Y ya está. Y vamos a tratar de llevarlo un poquito más al centro. De repente ahí. Ahí está. Entonces, vamos a hacer un zoom solamente a esos elementos. ¿Ya? Ajá, hay algún error por acá, entonces voy a revisar cuál es ese error. Acá en los agujeros, me parece que he eliminado mal algo. A ver, vamos
a darle una chequeadita rápida. Muy bien, el problema había sido que acá en la horquilla habíamos tomado un desplazamiento al centro de 17.5 y era de 13.5, ¿ya? Por la escala que se estaba utilizando. Entonces, bueno, ya está, subsanado el error. Ahora lo que me falta es simplemente los elementos de sujeción, ¿no es cierto? Entonces, para esto vamos a utilizar pernos M12, ¿sí? Los pernos M12 de 75 milímetros de longitud y de un paso de 1.75, ¿ya? Vamos a empezar ahora a dibujar los elementos de ajuste, ¿no? Perno, tuerca, arandela, ¿ya? Entonces, para esto, primero voy a empezar con las cabezas de los pernos. Entonces, dice que como son hexagonales, para estas cabezas se circunscriben en círculos de 19 milímetros de diámetro, son pernos M12, ¿ya? Entonces, bueno, voy a hacer acá un círculo, ¿sí? En mi caso estoy trabajando en escala 1 en 2, entonces el radio va a ser de 4.75 para que tenga un diámetro de 9.5. ¿Ya? Vamos a corroborar nada más poniéndole acá un acotado. Ahí está. ¿Está bien? Estoy en escala 1 en 2, ¿no es cierto? 19, ya. Ahora voy a hacer un hexágono. Entonces, hexagonal, parte de este centro, circunscrito y en esta posición. Ahí está. ¿Ya? Esto básicamente voy a tomar como una referencia. ¿Para qué? Porque estoy trabajando en vista frontal, entonces voy a jalar a partir de ahí una línea, otra línea para proyectar, ¿sí? Y voy a empezar desde este punto dibujando la cabeza. Ya está, esa línea ya es una parte de la cabeza de mi perno. ¿Ya? Voy a borrar estas líneas. Ahora, estos pernos deberían tener un ancho de cabeza de 8 milímetros en escala normal. Entonces para nosotros va a ser 4. Ahí está. Ya. Igual vamos a hacer acá, bueno, voy a hacer el desplazamiento igual a 4. Ya está. Y simplemente uno ahí la cabeza. Ya está. Ya va quedando más o menos la cabeza, ¿no? Ahora, tengo que empezar a jalar referencias. Este punto, por ejemplo, de intersección del círculo con el lado del hexágono es importante. Voy a trazar hasta ahí una línea. Igual a partir del otro lado. Ahí está la intersección. Listo. Ya tengo esas referencias. Y ahora el punto centro, desde el punto centro, ahí ya tengo mi otra referencia. ¿Ya? Las cabezas de los pernos tienen acá un chaflán, ¿no es cierto? Entonces, esto se representa y está indicado en tablas de pernos que es de 30 grados, a 30 grados respecto a esta línea de la cabeza, ¿ya? Entonces, si tiene que ser a 30 grados, voy a trazar una línea ahí, voy a quitarle el orto. Entonces tendría que ser 30 grados, pero de la línea. Entonces quiere decir que es 60 de mi referencia horizontal. ¿Ya? Una línea de, por ejemplo, 4 de distancia a 60. Ahí está. Entonces ahí estarían los 30 grados, ¿correcto? Lo mismo voy a hacer a este otro lado. ¿Ya? Acá tendría que ser 30, entonces es menos 60, ¿no es cierto? ¿Ya? Igual 4 y en esa posición 60, ahí está. ¿Correcto? Y esto
es lo que se va trabajando, ¿sí? Ahora, la parte que se ve obviamente en la cabeza, cuando la miro desde la vista frontal, es obviamente esta parte plana, ¿correcto? Ahí está, ya está. Y lo que voy a hacer es trazar una línea de acá, de estos dos puntos que han salido. Y miren, lo único que tengo que empezar a hacer ahora acá es, voy a eliminar estas dos líneas, primero, y el arreglo circular voy a hacerlo con un círculo de 3 puntos. ¿Cuáles son los 3 puntos? Por ejemplo, acá viene el primero. 1, 2 y tercer punto. Otro círculo más. 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Otro círculo más. 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. ¿Ya está? Y voy a hacer los recortes necesarios ahora acá. ¿Ya? Tienen que quedar solamente estos arcos de círculo. Entonces, primero voy a trabajar con las circunferencias. ¿Ya? Ahí está. Agarro las referencias. Ya. Se borra todo eso. Y ya está quedando ahí más o menos. Voy a borrar estas líneas, me parece que ya está quedando. Ahora voy a cortar también acá hasta esta circunferencia, hasta esta otra, ¿sí? Esta línea, esta otra línea, esta línea y esta otra línea. Y finalmente voy a dejar ahí la otra línea, ¿ya? Entonces, hasta acá ya tenemos más o menos avanzada la cabeza, ¿sí? Del perno. Muy bien, ahora solamente los últimos detalles, ¿no? Estas líneas, ¿sí? Y la otra que falta, entonces ya yo ya tengo la cabeza del perno completa. Cuando voy a hacer una tuerca, es igual el trabajo, el ancho obviamente es diferente, se trabaja con el ancho estándar de la tuerca, y en ambos lados tiene este mismo acabado, ¿sí? Y obviamente los agujeros centrales por donde va a pasar el perno, ¿no? Entonces ya, con eso yo ya tengo todo este detalle, ¿sí? Lo voy a llevar a una posición donde necesite que trabaje. Entonces para eso vamos a hacer este zoom extendido. Voy a borrar ya esta parte, era solo referencial. Voy a colocar esta cabeza del perno acá en este lado, donde necesito que se coloque el elemento de sujeción, ¿ya? Acuérdense que los agujeros, su centro pasa a 13.5 unidades, ¿no? De este borde. Entonces voy a trazar esa línea de referencia y voy a mover esta cabeza del perno, ¿sí? Entonces vamos a mover desde este punto medio y vamos a irnos a este punto, ¿sí? Ahí, con cierto detalle, ya está. Entonces quiero ubicarlo ahí, ¿ya? Ahora, vamos a dibujar ya la parte no roscada primero de los pernos. Estos pernos M12 que habíamos indicado tienen una longitud no roscada de 53 y su diámetro externo es de 12 milímetros. Entonces, para nuestra escala estamos trabajando en 1 en 2, entonces el radio sería de 3. Voy a pasar ahí y ahí, ¿ya? Y estas líneas que ya han aparecido, voy a tomarlas como referencia. Voy a trazar una línea oculta, ¿sí? Desde
ese punto inicial, nada más, miren, este punto inicial, ¿correcto? Y va a tener una longitud de 26.5, porque estoy trabajando en 1 en 2, debería ser 53, ¿correcto? 26.5. Ya está, vamos a ver cómo ha quedado. Ya ha quedado acá un poco fuera y le voy a, ya no necesito esta línea, voy a hacer un desplazamiento, ¿sí? Ahora a 3 porque estoy cubriendo todo el diámetro, perdón, a 6 porque estoy cubriendo todo el diámetro. Trabajar con las escalas es un poco enredado, ¿no? A veces. Entonces voy a borrar esta línea, espérenme, se ha borrado otra más. Voy a borrar esta línea de referencia. Mejor oculto la capa para que no tenga problemas. Voy a ocultar esto y así elimino esta línea que está sobrando, ¿ya? Ahora sí. Ya está. Esa es la longitud no roscada del perno, ¿sí? Después dice que tienen una longitud de 22 ya roscada, ¿no? Y que por tablas, estoy hablando de un perno ya estándar que les había indicado, entonces la parte roscada de estos pernos es de 22 milímetros, ¿ya? Pero tiene un chaflán en la punta que es de 2 milímetros a 45 grados, entonces esa parte todavía no la voy a hacer. Y lo que voy a hacer acá más bien es trazar, primero voy a trazar así con línea de dibujo, porque ya vamos a apreciar en qué momento se oculta y después le cambiaremos nada más la capa. Entonces, 20, ¿ya? Y, perdón, tiene que ser 10 porque estoy trabajando en escala 1 en 2 nuevamente, entonces 10, ya está, 10, ahora sí. Y nuevamente todo el diámetro, 6, ahí está, ¿ya? Y lo que les decía, ¿no? Se tiene que hacer un chaflán acá. Entonces, vamos a poner 2, ¿sí? Y voy a poner acá 6, y con esto estoy cerrando. Y vamos a hacer ese chaflán. Chaflán, dice, ¿qué distancia? Distancia 2, ¿correcto? Pero para nuestro caso debería ser 1, ¿no es cierto? Estamos trabajando en escala 1 en 2. Entonces, nuevamente, acá tengo 1, 6, todo el diámetro, y 1. Ahora sí. Entonces, nuevamente, chaflán, distancia, 1, ¿sí? Y ya empiezo a especificar, ¿no es cierto?, los elementos. 1, está, primer elemento, segundo elemento. Ya está. Y al otro lado ya no necesito especificar, ya está tomando como referencia. Ahí está. ¿Ya? Y solo la parte ya interna de la rosca que vamos a trabajar de acuerdo a la medida estándar. El diámetro interno del núcleo debería ser de 9.853 milímetros. ¿Ok? Lo único que voy a hacer es, voy a extender esta línea del centro, ya, hasta por ahí. Y, bueno, el diámetro que tendríamos ahora tendría que ser de 4.9265 a nivel del núcleo. ¿Correcto? Entonces, podría, por ejemplo, trazar una línea que tenga esa medida vertical, 4.9265, y esta línea moverla a esta posición, ¿sí?
Y ahí están. Entonces lo que voy a hacer es básicamente dibujar ahí, ¿sí? Y ahorita haré los recortes necesarios. Ya está el diámetro del núcleo. Ya. Solamente son referenciales que estoy haciendo, ¿no? Ahorita. Ya. Y a ver cómo iría quedando el perno, ¿no? ¿Ya está? Borro esa línea sobrante y también esta otra. ¿Ya? Ahí está el perno completo. Me falta definir todo lo que tiene que ser oculto, ¿correcto? Y qué cosa sí se ve. Entonces, ahorita que pongamos la tuerca, eso lo vamos a cambiar, ¿ya? Ya acá yo ya tengo la arandela, la tuerca, entonces vamos a ir acomodando nada más en sus lugares. Y bueno, para esto vamos a nuevamente tomar esa referencia de 13.5. Ahí. Voy a llevar la arandela primero. Y obviamente la voy a colocar ahí en ese punto. Ya iremos viendo las líneas ocultas. Y me voy a llevar la tuerca, también ahí faltan detallitos, así es que vamos a ver ya todo ese tema. Muy bien, acá es donde nos tenemos que centrar. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué cosa se ve, qué no se ve, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto se ve? Bueno, lo que nosotros vamos viendo es, en principio, ahí está la arandela, ¿sí? En el caso de esa arandela, para que no redunde, vamos a eliminar esa línea vertical que tenía. Igual acá en el caso de la tuerca, vamos a eliminar también esa línea que es sobrante, ¿ya? Ya redundan acá en el dibujo. Entonces, muy bien, vamos a empezar a trabajar con las líneas ocultas, ¿ya? Bueno, ya como ven, yo ya he colocado todas las líneas ocultas, visibles, ahí están claramente definidas, ¿no? Esto mismo, entonces, todo este detalle debería llevarlo al agujero de la parte inferior, ¿sí? Listo, ya hice entonces el copiado también en esta parte inferior. Ahora en ambos terminan sobrando estas líneas, ¿correcto? Son redundantes. Igual en el otro caso, vamos a ver. También acá tiene la línea redundante. Eso era necesario para poder hacer el copy, ¿ya? Muy bien, ahí está ya nuestro ensamble completo con sus elementos de sujeción, la horquilla y el soporte, ¿no? Entonces, ese sería, por mientras, el dibujo, ¿no? Con algunos detalles que obviamente están faltando. Ahora lo que hay que hacer es trabajar estas líneas de llamada, ¿ya? Entonces vamos a configurar primero eso en el AutoCAD. Entonces, bueno, esto se hace acá en anotación, en Annotate, ¿sí? Líderes, llamadas, y se crea un nuevo estilo en función del estándar, ¿ya? Nuevo, por ejemplo, vamos a poner llamadas ensamble, ¿ya? Ensamble, continuar, y hay que configurar lo siguiente. A ver, primero, que no debe ser una flecha, debe ser un punto. Entonces, ese punto es un punto pequeño. Dot small en mi caso, punto pequeño en el caso del español, ¿correcto? Y el tamaño le vamos a poner un tamaño 3, ¿ya?
Luego vamos a ver acá esta línea que tenemos acá de la llamada, ¿sí? Me pone una línea de 8, es muy grande, vamos a ponerle un tamaño de 2, ¿ya? Y de ahí el texto debería ser por lo menos el doble del texto de cota. Entonces en textos de cotas hemos puesto 2.5 a 3.5, entonces le vamos a poner un 5 de tamaño y este espaciamiento es la distancia de la línea al texto. Vamos a dejarlo ahí en 2. Ya está. Cerramos y empezamos vamos a hacer acá un zoom, ¿ya? Empezamos a reconocer las partes, ¿no? Por ejemplo, acá está nuestra horquilla. Ahorita le voy a cambiar la capa, no se preocupen, le voy a quitar la herramienta orto. Va a ser con el mismo, con la misma capa de cotas. Ahí está. Hay que ponerle la numeración. Va a ser el número 1. ¿Ya? Listo. Ahí está. Voy a cambiarle una vez mejor a qué capa, ¿ya? Vamos a poner capa de cotas. Ahí está. Perfecto. Y vamos a trabajar con esa capa. Ya está. Después vamos a seguir haciendo los reconocimientos de los elementos. Nuevamente, acá puedo tener, no vamos a utilizar esas referencias, hay que tener cuidado ahí. Ya desde el centro del elemento, igual. ¿Sí? Ahí está, el elemento 2, correcto, que es el perno. Después nuestro elemento 3 podría ser la arandela. Vamos a ver, vamos a ubicar un espacio ahí. Se me fue, vea una referencia, voy a ampliar un poquito esto, solo para poder ubicar bien. Tiene que estar en el interior del elemento, ¿ya? Y qué sé yo, vamos a jalar hasta ahí, 3. ¿Y qué me falta? Me falta la tuerca y el soporte, ¿no? Entonces, vamos a poner rápidamente eso acá. Ya está. La tuerca está jalando mucha referencia, entonces voy a eliminar estos. Ya mejor, ahora sí. Entonces, si no ampliamos el tamaño nada más, y ya está, ahora sí. 4. Y por último, el soporte, que vamos a agarrar la llamada desde acá. 5. Ahí están ya todo mi ensamble con sus elementos identificados. Ahora nos falta simplemente hacer la leyenda acá, ¿correcto? Encima del rótulo. Entonces, para esto vamos a utilizar esta capa bordes y voy a centrarme en esta zona del trabajo, ¿ya? Encima del rótulo. Lo primero es que hay que poner los títulos, ¿correcto? Entonces, para esto se utiliza un espaciamiento, una celda de 10, ¿sí? Entonces voy a espaciar a 10. Y de ahí van a ir yendo cada uno de los elementos, la descripción de cada uno de los elementos. Y esto se trabaja a una distancia de 6. Entonces, para el primer elemento, para el segundo, para el tercero, para el cuarto y para el quinto elemento. ¿Ya? Voy a hacer esta línea, simplemente que me una al... He borrado todas las referencias, entonces que vaya hasta el punto final. Ya está, muy bien, ya va tomando forma, ¿no?
Ahora hay que hacer las celdas de columnas, ¿no? Entonces acá se empieza a trabajar con una primera celda de ancho 10. Entonces, desplazamiento 10. Perdón, hacia el lado derecho. Ahorita borro esa línea. Ya está. La siguiente tiene que ser de 70. ¿Ya? 70. Ahí está. Coincide justo. La siguiente va a ser de 10 nuevamente. Ya está, 10. Las dos siguientes son de 30. 30, 30. Y la última es lo que sobre, el espacio que sobre. Ya está, entonces ya tengo configurado ahora mi caja para rotular, ¿no es cierto? Muy bien, entonces así debería quedar. Obviamente, completar con la información que deba tener, si es que hay una escala diferente de alguno de los elementos, a qué normas, por ejemplo, están basados. Esto debería ponerse en el caso de pernos, arandelas, tuercas que tienen su normativa. El tipo de material también para especificar, ¿no? Entonces, esta es la manera de trabajar planos de ensambles. Muy bien, nos vemos en clases. Cuídense.